Agitando el avispero. Información que hace ruido. De lunes a viernes, de 9 a 12 horas, por el 90.5. FM Che, comunitaria. Mari piwainta komti puche alkotelelu tafachi aukin tafachi zungu unemuta mañum winta fei piwain fei tamon mangel fiel ta fei tachi zungu tain zungual tain ksao tain weli frotan nento inta inchin incheta yui fei ta fiestofro pingei aldo café ta ka pingei ta inche ka kupanta ngulumapu meu aku inta domingo antumeo tain nentualta kiñe sungu tachi waria meu tachi kuning pingechi waria ka inchita ayuklenta tanikupan tofachi sungu chaltumai gracias piguaina eimo tamun mangel pafiel Felei Mari incheta Rodolfo Painemal ki del piñen incheta ngulumbapuche Temu cocheta inche, ka ayuklenta yimlepan tatfachi radio che comunitaria pingalu. Feimunta incheta fachante, kupanta ni chalintu kwa fielta tatfachi lifru, tatfachi chalintu kun lealu Junín de Loan, desca San Martín de Loan de Guariamu. Feimunta ayukle yuta yumlepan tafachante, tañi mangel ngenmu inta inchiu, tatfachi zungumeu. Fei. Sí, bueno. En primera instancia fuimos invitados al Conelto. Nosotros participamos dentro de la editorial de Engelol y también participamos en Mapuzón Letuaín, que es una organización de allá de Engelumapu que trabaja por la enseñanza del Mapuzón. Entonces en esta pasada venimos principalmente al Conelton a dar clases. Nosotros somos Quimelfe de Mapuzón y estamos en eso. Ahora nos escapamos un rato de las clases, pero por el asunto del libro. Claro, nosotros también somos parte de la editorial Engelol. En Tuchilcaquelú, Piñinta, Inchuquinche. Y bueno, estamos aquí también para presentar el libro de Pascual Coña, que es un libro bastante conocido, menos dentro del tema del estudio del Mapuzungún, es bastante conocido, y nosotros lo que hicimos fue sacar una reedición de este libro que llevaba 90 años sin reeditarse, sin ningún tipo de cambio. Nosotros, a grandes rasgos, lo que hicimos fue cambiar el grafemario, solamente dejar el Mapuzungún. O sea, nosotros funcionamos como una editorial monolingüe. Aquí en este libro no van a encontrar español. Como nosotros trabajamos en la organización de Mapuzungún Letuaín haciendo clases, la organización se adscribe, todas las acciones que realizamos se adscriben también al movimiento por la revitalización. Entendiendo revitalización como sacar nuevos hablantes y que el Mapuzungún ocupe todos los espacios. En ese sentido nosotros creemos importante, y por eso creamos también la editorial, de que el Mapuzungún tenga su propio espacio. Si hoy en día el Mapuzungún está desapareciendo es porque existe un estado de dominación del español por sobre el Mapuzungún, y eso es lo que está haciendo desaparecer a nuestro idioma. Entonces nosotros, como un grupo de gente, nos reunimos y dijimos al Mapuzungún hay que darle más espacio, hay que darle su espacio propio. Entonces, por eso en el libro originalmente, el de Pascual Coña, aparece a doble columna, español y Mapuzungún. El Mapuzungún también es un grafemario muy antiguo. Yo cuando empecé a leer no lo entendía nada. Y ahora en el proceso de reedición me alegró haber, también con años de aprendizaje, me alegra entender todo. Así que, más que nada, ¿por qué el libro está solamente en Mapuzungún? Es para darle al Mapuzungún su propio espacio y darle el valor que realmente merece. Como bien decía Rodolfo, la idea es ir ganando espacio para motivar también a las personas a que utilicen la lengua, y no solamente que en los espacios que ha sido reducido sistemáticamente. Y en ese sentido también cumple la función de ser un elemento didáctico para las personas que están aprendiendo. Uh-huh. Muchas personas, por ejemplo, asisten a los cursos o asisten a los internados, pero en sus tiempos libres no tienen materiales para leer o para motivarse a aprender más. Entonces, el objetivo del libro es que pudiesen en su tiempo libre también tomarlo, hojearlo, y así tener una forma de saber si han avanzado en su aprendizaje. Entonces, ese cumple también el objetivo. Algo importante de señalar también es que, si bien existen libros que se han sacado de manera monolingüe,
es solamente el contenido. En nuestro caso, como producto de nuestro objetivo político de darle espacio al Mapuzungún, es de cara a lomo, el libro es en Mapuzungún. Entonces, los créditos y todo eso, el colofón, todas esas partes están en Mapuzungún. Entonces, eso también nos alegra bastante de contar con un artefacto, digamos, que esté solamente en Mapuzungún. El libro, como decía Rodolfo, es un libro que se publicó en 1929 en una revista científica de la época. El libro originalmente tenía el nombre de la persona que compiló estos relatos orales y los escribió. El autor original, digamos, quien relata su vida en la mayor cantidad del texto, se llama Pascual Coña, que fue un peñi mapuche, ¿no es cierto?, que vivió en más o menos 1860 hasta 1920, si no me equivoco, en el sector de Lago Budi, en Ngulumapu, ¿ya? Uh-huh. Eso en el Pacífico. Y en el libro él relata historias, vivencias de su vida. Él fue escolarizado en castellano y tuvo la oportunidad de vivir en Santiago. Y después él regresó a su tierra y continuó viviendo, digamos, teniendo como esta doble vida, siendo mapuche en un país libre, digamos, en un país donde había soberanía mapuche, donde no habían, digamos, ni chilenos ni argentinos, pero también conocía él del tema de lo que era hablar castellano, también escribir el castellano, etcétera. Entonces, él narra esos dos elementos. Entonces uno encuentra el elemento de cómo Pascual Coña se fue de alguna manera, digamos, chilenizando, pero también él tiene mucho cariño, digamos, a su costumbre, a las costumbres mapuche, y él las menciona también. Lo interesante es que él menciona costumbres antiguas que uno diría, bueno, eso, el libro es bastante antiguo, y él recuerda también costumbres más antiguas así. Entonces, el libro contiene todos esos elementos, pero también es un libro, digamos, de que tiene diversos autores, porque hay capítulos que tienen otros autores, porque Pascual Coña, por ejemplo, no habla mucho de la religiosidad mapuche, producto de que él se había ahuincado y, digamos, chilenizado. Uh-huh. Y entonces, en ese sentido, él era cristiano. Pero hay capítulos que se habla acerca de la religiosidad mapuche también. Entonces eso también es interesante porque tenemos una visión más antigua, cuando estaba el país mapuche no invadido todavía. Asimismo, claro, y también tiene un capítulo que habla de la fauna y la flora de Wallmapu. Entonces ese capítulo también es bastante interesante. Y bueno, lo que se hizo también como acto simbólico fue entregarle la autoría nuevamente a Pascual Coña en el texto. Y los textos que no fueron escritos, digamos, por Pascual Coña, se menciona quiénes son los autores. En el caso donde existe, hay un capítulo que es desconocido quién es el autor, porque no se menciona en el texto original. Lo interesante del libro es que recoge diversidad de nombres y dentro del proceso de revitalización se realiza una búsqueda en los materiales escritos, porque el Mapuzungún también es una lengua muy estudiada. Desde el siglo más o menos de 1600 que hay estudios del Mapuzungún. Entonces hay un acervo, digamos, como un tesoro lingüístico que se puede, digamos, utilizar para el proceso de revitalización. Entonces sucede que, claro, en el libro Pascual Coña menciona cierta fauna que él en esa época decía que ya había muy poco. Entonces en la actualidad no está presente, pero quedó registrado. Digamos, exactamente como tú dices, se fueron perdiendo, digamos, producto del paso del tiempo, algunos animales o flora que menciona, y quedaron por suerte registrados en el libro. Bueno, ya hablando como de parte de Mapuzungún Taini como Quimelfe, nosotros tenemos claro que cuando una persona empieza a aprender se va a equivocar, eso es un proceso normal. Entonces, por ejemplo, al menos nosotros en nuestras clases no somos tan rigurosos porque se entiende. De hecho, uno lo puede notar, y siempre lo decimos, cuando los niños, o cuando nosotros mismos empezamos a aprender a hablar español, uno se equivoca, y es normal. Y hay que entenderlo como un proceso, y así como insisto con los niños, los errores y las
los errores cuando uno habla, las conjugaciones, qué sé yo, eso se arregla con el tiempo, es un proceso. Y así mismo lo entendemos nosotros. Personalmente yo vine a participar del primer Conelton y era la primera vez que pasaba el Seginanto, aquí en la cordillera. Fui a un Conelton en Mallleo en diciembre. Y bueno, yo no soy hablante, yo soy una persona que ha ido aprendiendo con el tiempo y me encontré con un peñi que él era hablante de más o menos de mi edad y era hablante de la casa. Entonces empezamos a hablar mapuzungún y casi no hablábamos español porque no entendíamos todo. Y para nosotros igual era interesante porque yo era una persona que había aprendido así con libros, estudiando, en Conelton, en clase, y él era una persona que aprendió de su casa, con su abuelo, y nos entendíamos perfectamente, no había ningún problema. De hecho, en general, uno cuando conoce hablantes, no hay problemas de comunicación. Yo igual he conocido más hablantes aquí en Puelmapo y no hay ningún problema. Cambian, sí, pero cambian los dialectos, las variantes dialectales del idioma, pero el idioma sigue siendo uno solo y se entiende. Uno va igual entendiendo las diferencias que tienen las demás personas y no hay ningún impedimento para hablar. Asimismo, por ejemplo, yo puedo leer el libro y el libro está en la variante lafkenche, de allá de Inlumapo. Pero aún así yo entendiendo a qué se refiere, no el contexto, entendiendo, bueno, con estudio también, yo no tengo ningún problema en saber qué está diciendo el libro, no hay ninguno. Uh-huh. Hablando así, podrían ser como regionalismos, ¿no? Del mismo mapuzungún, ¿se podría decir así? Sí, totalmente. Sí, hay que entender que todos los idiomas tienen sus variantes. Uh-huh. Y en el mapuzungún no está exento de eso. Ahora también hay que entender que es un solo idioma que tiene sus variantes y se puede entender igual. Bueno, nosotros en general hacemos Conelton en nuestras vacaciones porque en el año estamos haciendo cursos allá en Inlumapo. Entonces sí tenemos proyectado hacer más Conelton aquí. Bueno, en realidad nosotros lo que venimos a hacer es enseñar. Nosotros nos invitan aquí a las organizaciones de acá, son las que organizan los Conelton y nosotros venimos a como por decirlo así, prestar el servicio, venimos a enseñar. Pero sí tenemos proyecciones de seguir trabajando aquí porque el trabajo ha sido muy bueno, hemos tenido un buen recibimiento y bueno, las proyecciones que quizás tendríamos nosotros es que se hagan cursos ya durante el año en la ciudad donde hemos estado. O sea, en diciembre vinimos... se ha ido a Zapala alrededor de 3-4 veces, no recuerdo bien, a la ciudad de Zapala, invitados por organizaciones de allá. Aquí a Junín creo que van 2, a Bariloche también van 2. Y bueno, hasta ahora con eso paramos. Y esperamos volver ahora en el Walún, en el verano. Mientras desde arriba nos apuntan a matar, nosotros apuntamos a la verdad y a construir desde la realidad con los pies en el barro y la voz en el aire. Estás escuchando el 90.5 FM Che, comunitaria.